Un adulto mayor de 60 años se despierta cada mañana, apaga la alarma y se levanta rápidamente de la cama hacia el baño. Toma su café, revisa el teléfono y comienza su día sin saber que en ese momento su presión arterial sistólica ha superado los 180 milímetros de mercurio, su sangre está en su estado más denso y procoagulante del día, y sus arterias cerebrales están recibiendo un aumento abrupto de presión después de horas de exposición a presiones más bajas. Ese adulto mayor no lo sabe porque nadie se lo ha explicado. Y esa ignorancia, repetida cada mañana durante años, eleva su riesgo de ictus cerebral de manera prevenible. Según investigación publicada en la revista Circulation de la Asociación Americana del Corazón, el riesgo de ictus isquémico entre las 6 y las 12 de la mañana es entre 2 y 4 veces mayor que durante las horas nocturnas en adultos mayores de 60 años. El pico máximo de riesgo ocurre entre las 8 y las 10 de la mañana, precisamente cuando la mayoría de los adultos mayores realizan sus hábitos matutinos habituales. Investigación publicada en el Journal of the American Medical Association confirmó que esta ventana horaria produce más ictus isquémicos que cualquier otro periodo de 24 horas. En este vídeo voy a explicarte por qué las mañanas son el momento de mayor vulnerabilidad cerebral para los adultos mayores de 60 años, cuáles son los hábitos matutinos que amplifican ese riesgo, y qué protocolo de 9 pasos debe seguir cada mañana para proteger las arterias cerebrales durante el periodo de máxima peligrosidad. Este vídeo es exclusivamente educativo. Los cambios en medicación deben consultarse con tu médico. Vamos con el mecanismo fisiológico que convierte las mañanas en una ventana de riesgo cerebrovascular. 4 procesos fisiológicos ocurren de manera simultánea durante el periodo de transición del sueño a la vigilia, y cada uno de ellos incrementa el riesgo de formación de un trombo en las arterias cerebrales. El primer proceso es el pico matutino de presión arterial. Durante el sueño, la presión arterial desciende entre el 10 y el 20%, un fenómeno llamado dipping nocturno visible en los registros de monitorización ambulatoria de presión arterial de 24 horas. Al despertar, el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal libera cortisol y adrenalina hacia el torrente sanguíneo. Estos neuromoduladores producen vasoconstricción arteriolar periférica y aumento de la frecuencia cardíaca, elevando la presión arterial sistólica de manera abrupta. En adultos mayores de 60 años con hipertensión arterial, la presión sistólica puede superar los 180 milímetros de mercurio durante los picos transitorios de los primeros 20 minutos tras el despertar. La arteria cerebral media izquierda, la arteria cerebral media derecha y las arterias carótidas internas reciben este aumento de presión hidráulica directamente. La placa aterosclerótica acumulada en las paredes de la arteria carótida interna en la bifurcación carotidia experimenta tensión parietal máxima durante este pico de presión. Esta tensión parietal puede desestabilizar la cápsula fibrosa de la placa aterosclerótica, produciendo microfisuras en la superficie de la placa que activan la agregación plaquetaria y la formación de un trombo intraluminal. Investigación publicada en la revista Hypertension demostró que el pico matutino de presión arterial fue el predictor más potente de ictus cerebral en adultos mayores de 60 años con hipertensión, superando la presión arterial media diurna como factor de riesgo independiente. El segundo proceso es la hipercoagulabilidad matutina. Durante las horas nocturnas, el activador tisular del plasminógeno, la proteína que disuelve los coágulos de fibrina en el interior de las arterias, alcanza sus niveles plasmáticos máximos. Al despertar, el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 se eleva de acuerdo con el ritmo circadiano, suprimiendo la fibrinolisis endógena. Simultáneamente, las plaquetas en circulación expresan mayor número de receptores de adhesión glucoproteína IBA en su superficie, aumentando su capacidad de agregación. Los niveles de fibrinógeno plasmático y de factor 8 de la coagulación alcanzan sus picos matutinos bajo la influencia del cortisol circulante. El resultado es que la sangre en las primeras horas tras despertar tiene la mayor tendencia procoagulante del ciclo de 24 horas. Un trombo que se forma sobre una placa rupturada en la arteria carótida interna o en la arteria cerebral media durante este periodo tiene la máxima probabilidad de crecer rápidamente hasta ocluir la luz arterial antes de que los mecanismos de fibrinolisis endógena puedan disolverlo. El tercer proceso es la deshidratación nocturna. Durante 8 horas de sueño sin ingesta de líquidos, el cuerpo pierde entre 400 y 600 mililitros de agua a través de la respiración pulmonar y la transpiración cutánea insensible. Esta pérdida hídrica reduce el volumen plasmático entre un 3 y un 5%, elevando la viscosidad de la sangre y la concentración de eritrocitos, fibrinógeno y factores de coagulación por unidad de volumen plasmático. En los vasos cerebrales de pequeño calibre, incluyendo las arteriolas penetrantes que irrigan los ganglios basales, la cápsula interna y el tálamo, el aumento de viscosidad sanguínea incrementa la resistencia al flujo y favorece la formación de microtrombos en la microcirculación cerebral profunda.
Los ictus lacunares que afectan la cápsula interna y los ganglios basales son los ictus isquémicos que más frecuentemente se producen durante el periodo matutino en adultos mayores de 60 años. El cuarto proceso es la activación del sistema nervioso simpático al despertar. La glándula suprarrenal libera adrenalina y noradrenalina hacia la circulación durante los primeros minutos tras despertar. La noradrenalina se une a los receptores alfa-1 adrenérgicos en el músculo liso de las arterias periféricas, produciendo vasoconstricción. La adrenalina se une a los receptores beta-1 adrenérgicos en el miocardio, aumentando la frecuencia cardíaca y la contractilidad. La frecuencia cardíaca puede elevarse entre 10 y 20 latidos por minuto en los primeros 5 minutos tras el despertar en adultos mayores de 60 años con hipertensión. Este aumento del gasto cardíaco, combinado con la vasoconstricción periférica, eleva la presión de pulso en las arterias cerebrales y amplifica la tensión parietal sobre las placas ateroscleróticas en la bifurcación carotidia y en el segmento M1 de las arterias cerebrales medias. Ahora voy a explicarte cuáles son los hábitos matutinos que amplifican estos 4 procesos de manera prevenible. Hábito de riesgo número 1. Levantarse de la cama rápidamente, pasando de la posición de cúbito a la bipedestación en menos de 30 segundos. Cuando un adulto mayor de 60 años se pone de pie rápidamente desde la posición horizontal, la sangre se redistribuye hacia los miembros inferiores por efecto de la gravedad. El volumen de sangre venosa que retorna al corazón derecho se reduce bruscamente. El gasto cardíaco cae. La presión de perfusión cerebral disminuye en los primeros 3 a 10 segundos tras adoptar la posición de bipedestación. En adultos mayores de 60 años con disfunción vasoreceptora, el reflejo vasoreceptor carotideo y aórtico que normalmente activa la vasoconstricción periférica compensatoria en menos de 3 segundos funciona con latencias de 10 a 20 segundos, lo que produce hipotensión ortostática clínicamente significativa. La presión arterial sistólica puede caer más de 20 milímetros de mercurio en los primeros 30 segundos tras incorporarse. En adultos con estenosis de la arteria carótida interna superior al 50% del diámetro vascular, esta caída transitoria de la presión de perfusión cerebral puede reducir el flujo sanguíneo en el territorio de la arteria cerebral media ipsilateral por debajo del umbral isquémico, produciendo un ataque isquémico transitorio o un ictus lacunar en la corona radiata o en el núcleo caudado. La solución documentada clínicamente es permanecer sentado en el borde de la cama durante 2 minutos completos antes de ponerse de pie, permitiendo que el reflejo vasoreceptor active la vasoconstricción de las arteriolas de los miembros inferiores de manera gradual. Investigación publicada en el Journal of the American Geriatric Society demostró que la incorporación progresiva en 3 fases redujo la incidencia de hipotensión ortostática sintomática en adultos mayores de 65 años con hipertensión en más del 40% comparado con la incorporación abrupta habitual. Hábito de riesgo número 2. No tomar la medicación antihipertensiva en la primera hora del día, o tomarla de manera irregular. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, los calcioantagonistas dihidropiridínicos y los beta-bloqueantes tienen perfiles farmacocinéticos que determinan cuándo alcanzan la concentración plasmática efectiva para reducir la presión arterial. Cuando un adulto mayor de 60 años no toma su antihipertensivo hasta las 9 o las 10 de la mañana, la presión arterial sistólica durante el pico matutino entre las 6 y las 8 de la mañana no tiene cobertura farmacológica. El tensiómetro digital de muñeca o de brazo registra valores de presión arterial sistólica que pueden superar los 170 milímetros de mercurio durante ese periodo sin cobertura. Investigación publicada en el Journal of Hypertension encontró que los adultos mayores de 60 años que tomaban su medicación antihipertensiva antes de las 7 de la mañana tenían picos matutinos de presión arterial sistólica significativamente menores y tasas de ictus a 5 años significativamente más bajas que los que tomaban su medicación después de las 9. Habla con tu médico sobre si el perfil farmacocinético de tu antihipertensivo específico cubre adecuadamente el pico matutino de presión arterial, y considera tomar parte de la medicación antes de acostarse para reducir el pico de presión durante el despertar. Hábito de riesgo número 3. Consumir 1 o 2 tazas de café o té negro con cafeína como primera ingesta del día, en ayunas y antes de haber tomado la medicación antihipertensiva. La cafeína bloquea los receptores de adenosina A1 y A2 en el músculo liso vascular y en las células del sistema nervioso central. Los receptores de adenosina en las arteriolas cerebrales y periféricas normalmente producen vasodilatación cuando se activan por adenosina endógena. Cuando la cafeína bloquea estos receptores, la vasodilatación mediada por adenosina se suprime y las arteriolas se contraen. La presión arterial sistólica puede elevarse entre 8 y 14 milímetros de mercurio en los 30 minutos siguientes a la ingesta de 200 miligramos de cafeína, equivalentes a 1 taza de café expreso o a 2 tazas de café filtrado.
Cuando este aumento de presión inducido por la cafeína se superpone al pico matutino fisiológico de presión arterial en un adulto mayor de 60 años con hipertensión no cubierta farmacológicamente, los valores de presión sistólica durante el pico combinado pueden superar los 195 milímetros de mercurio. La ingesta de cafeína en ayunas produce picos plasmáticos más elevados que cuando se consume con alimentos, amplificando el efecto Prise. Investigación publicada en la revista Stroke mostró que el consumo de más de 2 tazas de café en las 2 primeras horas tras el despertar se asoció con mayor riesgo de ictus en adultos mayores de 60 años con hipertensión no controlada. La solución no es eliminar el café, sino desplazar su consumo a después de haber tomado la medicación antihipertensiva y haber ingerido al menos un vaso de agua. Hábito de riesgo número 4. No beber agua inmediatamente al despertar, difiriendo la primera hidratación hasta después del desayuno o hasta la media mañana. El plasma sanguíneo es aproximadamente el 92% agua. Después de 8 horas de sueño sin ingesta de líquidos, el hematócrito, es decir, la proporción de eritrocitos en el volumen total de sangre, aumenta entre 1 y 2 puntos porcentuales. El fibrinógeno plasmático, cuya concentración en sangre determina la densidad de la red de fibrina que forma los coágulos, se concentra en mayor proporción. La viscosidad plasmática medida en centipoise mediante viscosimetría de rotación aumenta significativamente respecto a los valores vespertinos. En las arteriolas penetrantes de 50 a 200 micras de diámetro que irrigan la cápsula interna, el putamen y el globo pálido, el aumento de viscosidad sanguínea incrementa la presión de cizallamiento sobre el endotelio vascular y favorece la formación de microtrombos de plaquetas y fibrina. Beber 250 ml de agua en los primeros 15 minutos tras despertar, antes de cualquier otra ingesta, expande el volumen plasmático suficientemente para reducir la viscosidad sanguínea y mejorar la reología de los eritrocitos en la microcirculación cerebral profunda. Mantener un vaso de agua en la mesilla de noche e ingerirlo antes o inmediatamente después de levantarse es la medida de menor coste y mayor accesibilidad para reducir la hipercoagulabilidad del periodo matutino. Hábito de riesgo número 5. Realizar ejercicio físico de alta intensidad, incluyendo carrera, ciclismo estático a máxima resistencia o levantamiento de pesas pesado, en los primeros 30 minutos tras el despertar. Durante el ejercicio físico de alta intensidad, el gasto cardíaco puede aumentar 4 a 6 veces respecto al valor de reposo en adultos mayores de 60 años con buen estado físico. La presión arterial sistólica puede elevarse entre 40 y 80 milímetros de mercurio adicionales durante el esfuerzo máximo. Cuando este aumento de presión inducido por el ejercicio se superpone al pico matutino fisiológico de presión arterial en adultos mayores de 60 años con hipertensión no cubierta farmacológicamente, la presión sistólica durante el ejercicio matutino puede superar los 220 milímetros de mercurio. Esta presión arterial genera fuerzas de cizallamiento sobre la pared de los aneurismas intracraneales no diagnosticados en la arteria comunicante anterior, la arteria comunicante posterior y la arteria cerebelosa posteroinferior, que pueden precipitar la ruptura aneurismática con hemorragia subaracnoidea. En adultos con estenosis carotídea aterosclerótica, las fuerzas de cizallamiento sobre la placa aterosclerótica durante el pico de presión sistólica del ejercicio matutino pueden precipitar la ruptura de la placa y la formación de trombo embólico. Investigación publicada en la revista Circulation encontró que el ejercicio físico de alta intensidad en las 2 primeras horas tras el despertar se asoció con un riesgo de ictus 4 veces mayor que el mismo ejercicio realizado en la tarde o noche en adultos mayores de 60 años con hipertensión no bien controlada. Hábito de riesgo número 6. No medir la presión arterial en casa por la mañana y basarse únicamente en las mediciones realizadas en la consulta médica. La hipertensión matutina enmascarada es la situación en la que un adulto mayor de 60 años muestra presión arterial controlada en el tensiómetro del consultorio médico, pero tiene presión arterial sistólica superior a 135 milímetros de mercurio en el tensiómetro digital de su casa durante los primeros 20 minutos tras el despertar. El tensiómetro de brazo digital validado por la Sociedad Internacional de Hipertensión mide la presión arterial en las arteriolas braquiales. Las mediciones realizadas en la consulta médica, típicamente entre las 9 de la mañana y el mediodía, cuando el pico matutino de presión ya ha cedido, no detectan los valores de presión que el adulto mayor experimenta a las 6 o 7 de la mañana. Investigación publicada en la revista Hypertension Research encontró que la hipertensión matutina enmascarada estuvo presente en aproximadamente el 25% de los adultos mayores de 60 años cuya presión arterial era considerada bien controlada por su médico. Estos adultos con hipertensión matutina enmascarada tenían riesgo de ictus cerebral significativamente mayor que los adultos con presión arterial matutina controlada. La monitorización ambulatoria de presión arterial de 24 horas, que registra la presión cada 20 o 30 minutos durante el día y la noche incluyendo el periodo de despertar, es el único método clínicamente validado para detectar la hipertensión matutina enmascarada. Hábito de riesgo número 7.
Saltarse el desayuno o desayunar más de 2 horas tras despertar cuando se toma insulina o sulfonilureas para la diabetes mellitus tipo 2. En un adulto mayor de 60 años que toma glibenclamida, glipicida o insulina de acción intermedia o prolongada antes de acostarse, el nivel de glucosa en sangre desciende progresivamente durante las horas de ayuno nocturno. Cuando el nivel de glucosa en sangre cae por debajo de 70 miligramos por decilitro en el glucómetro digital de punción capilar, la glándula suprarrenal libera adrenalina hacia la circulación para activar la glucogenólisis hepática. La adrenalina liberada durante la hipoglucemia produce vasoconstricción de las arteriolas cerebrales a través de los receptores alfa-1 adrenérgicos en la pared arterial cerebral. Esta vasoconstricción cerebral inducida por hipoglucemia, combinada con el pico matutino de presión arterial y la hipercoagulabilidad matutina, puede reducir el flujo sanguíneo en el territorio de la arteria cerebral posterior o de la arteria cerebral media por debajo del umbral isquémico en adultos con estenosis intracraneal preexistente. Investigación publicada en la revista Diabetes Care encontró que los episodios de hipoglucemia matutina en adultos mayores de 65 años con diabetes tratada estuvieron asociados con mayor riesgo de ictus isquémico en las horas siguientes. Consumir un desayuno con carbohidratos complejos dentro de los primeros 45 minutos tras la medicación hipoglucemiante es una medida de seguridad cerebrovascular obligatoria en adultos mayores de 60 años con diabetes tratada con insulina o sulfonilureas. Hábito de riesgo número 8. Revisar el teléfono móvil o las noticias en los primeros minutos tras el despertar, antes de levantarse de la cama. La corteza prefrontal medial y la amígdala cerebral procesan el contenido emocional de las noticias negativas y de los mensajes de texto conflictivos. Cuando la amígdala detecta un estímulo de amenaza en los contenidos del teléfono móvil, activa el hipotálamo lateral, que a su vez activa el locus coeruleus, núcleo del tronco encefálico que produce noradrenalina. Los niveles de adrenalina y cortisol en sangre superan los valores del pico matutino basal. La presión arterial sistólica puede elevarse un 10% adicional. Las plaquetas aumentan su expresión de tromboxano A2, un vasoconstrictor y activador plaquetario potente. En adultos mayores de 60 años con fibrilación auricular, la estimulación adrenérgica intensa puede precipitar episodios de fibrilación auricular paroxística con formación de trombos en la orejuela izquierda del corazón. Investigación publicada en la revista europea Neart Journal encontró que la exposición a estresores psicológicos agudos en las primeras horas tras el despertar duplicó el riesgo de ictus isquémico en adultos mayores de 60 años con factores de riesgo cardiovascular establecidos. Hábito de riesgo número 9. No tomar el ácido acetilsalicílico, el clopidogrel o el anticoagulante oral hasta el mediodía o la tarde. El ácido acetilsalicílico inhibe la ciclooxigenasa 1 en las plaquetas, suprimiendo el tromboxano A2. El clopidogrel bloquea el receptor plaquetario P2 y 12, reduciendo la activación plaquetaria. Los anticoagulantes orales directos incluyendo el apixaban, el rivaroxaban y el dabigatran alcanzan su concentración plasmática máxima entre 1 y 4 horas tras la ingesta. Cuando estos fármacos se toman al despertar, sus niveles plasmáticos terapéuticos coinciden con el periodo de máxima hipercoagulabilidad matutina entre las 6 y las 10 de la mañana. Cuando se difiere su ingesta hasta el mediodía, el periodo de mayor riesgo tromboembólico transcurre sin cobertura farmacológica antitrombica. Investigación publicada en el Journal of the American College of Cardiology demostró que la adherencia matutina al tratamiento antitrombótico fue significativamente mayor que la adherencia nocturna en adultos mayores de 65 años con fibrilación auricular, y que la adherencia óptima redujo los eventos trombóticos de manera directamente proporcional. Esto es exactamente el protocolo que debes seguir cada mañana. Paso 1. Bebe 250 mililitros de agua de la mesilla de noche antes de levantarte. Paso 2. Permanece sentado en el borde de la cama con los pies en el suelo durante 2 minutos. Paso 3. Levántate en 3 fases, de decúbito a sedestación, de sedestación con piernas colgando y de sedestación a bipedestación. Paso 4. Toma tu medicación antihipertensiva y antitrombótica en los primeros 10 minutos, antes del café. Paso 5. Mide la presión arterial con el tensiómetro digital de brazo validado y registra el valor sistólico. Paso 6. Desayuna con carbohidratos complejos dentro de los primeros 45 minutos si tomas hipoglucemiantes. Paso 7. Espera 30 minutos antes del primer café o té y tómalos siempre con alimentos. Paso 8. No realices ejercicio de alta intensidad en las primeras 2 horas si tienes hipertensión no bien controlada. Paso 9. Difiere la revisión del teléfono móvil y las redes sociales hasta después de desayunar. Estas 9 acciones secuenciadas reducen de manera directa y medible los 4 mecanismos que hacen de las mañanas la ventana de máxima vulnerabilidad cerebrovascular para los adultos mayores de 60 años.
Si este vídeo te ayuda a entender por qué las mañanas son el momento de mayor riesgo para tu cerebro y qué puedes hacer cada día para protegerlo, haz clic en el botón de me gusta ahora mismo. El algoritmo mostrará esta información a más adultos mayores de 60 que repiten estos hábitos sin conocer el riesgo. Suscríbete a este canal y activa la campana. Comparte este vídeo con las personas mayores de 60 en tu vida, especialmente quienes toman antihipertensivos y no miden la presión en casa por las mañanas. Deja un comentario abajo. Escribe aprendí si vas a cambiar al menos un hábito matutino esta semana. Escribe compartí si lo envías a alguien que necesita verlo. Gracias por ver este vídeo completo. Las mañanas son cuando tu cerebro es más vulnerable. Ahora sabes exactamente por qué y qué hacer al respecto.